Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y este es un especial de amor y amistad porque en Colombia lo celebramos este mes. Como vieron en el título del video, vamos a hablar de finanzas en parejas y no me refiero simplemente a novios, novias, esposos o esposas. También podemos hablar de amigos que viven juntos y tienen metas en común. Actualmente existen muchas parejas que se separan por el factor finanzas, lo cual no debería ser así, ya que este es un factor que nos debe dar impulso para cumplir las metas que tengamos con nuestro equipo, ya sean individuales o en común. Vamos a hablar de tips y temas específicos para llevar unas finanzas sanas y que funcionemos como pareja. Lo primero es conocerse financieramente y esto va muy ligado a la comunicación, el respeto y la sinceridad. Como pareja debemos romper ese tabú de no hablar de dinero juntos. Lo mejor es que se tomen su tiempo para analizar el panorama financiero que tienen y tomar decisiones respecto a él. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, en mi caso, junto con mi pareja decidimos que lo mío es suyo y lo suyo es mío. Los dos conocemos nuestros ingresos y somos un fondo común, de ahí desplegamos para cumplir nuestras obligaciones y nuestros pagos, de los cuales les voy a hablar más adelante. Tal vez otras parejas prefieran poner porcentajes equitativos, siempre equitativos, respecto a lo que ganan. Por ejemplo, si yo gano más, entonces yo voy a cubrir con los gastos que tenemos un 60% y la otra persona, como tiene un ingreso más bajito, se lo va a cubrir el 40%. Por eso decía que la comunicación es muy importante, que los dos estén de acuerdo con el trato que le van a dar a sus finanzas. Otros simplemente se van a delegar tareas y van a decir yo me hago cargo de estas cosas y tú de estas cosas. El fin es que podamos saber con cuánto dinero contamos para ser más objetivos con los gastos o metas que queramos. Si sabemos que nuestros ingresos juntos no superan el 1.200.000, no podemos ir a buscar un arriendo de 1.000.000, por ejemplo, porque vamos a estar colgados y no nos va a alcanzar para nada. No es darle el control a una persona. Como yo soy contadora, yo soy la que va a llevar las riendas financieras de la casa porque yo sé más del tema. Si es el acuerdo al que los dos llegan, pues está bien, pero que nada sea impuesto, sino, como les digo, en buena comunicación, decidiendo juntos qué es lo que van a hacer. Lo segundo es ejecutar un plan respecto al plano o al panorama que vimos en el primer paso. ¿A qué me refiero? Como ya sabemos los ingresos que tenemos, podemos decir cuáles van a ser nuestros gastos, en qué vamos a incurrir. Entonces tenemos gastos fijos como el arriendo en caso de no contar con vivienda propia, la alimentación, los servicios públicos, que son cosas que siempre van a estar ahí. Vamos a tener gastos variables, vamos a tener gastos ociosos. Podemos estipular cuántas veces podemos incurrir en esos gastos ociosos, cuánto dinero podemos gastar en ello, qué porcentaje va a ser para inversión, qué porcentaje va a ser para compras, no sé, el panorama que ustedes hayan visto, pero organicen un plan en el que se establezcan incluso los días de pago. Entonces, si por ejemplo nosotros nos pagan los 30, entonces vamos a acordar que el arriendo se va a pagar siempre los primeros. Lo tercero, y esto es demasiado importante, es que los 2, 3, 4, el número de integrantes que tenga esta familia, es que se eduquen financieramente juntos. Es decir, si quieren tomar una decisión respecto a X tema, que los dos puedan asistir, si es alguna entidad bancaria, asesorarse juntos, que los dos puedan leer, indagar y que los dos estén en el mismo nivel de conocimiento y capacidad para tomar esa decisión que piensan tomar. Lo cuarto de lo que les vamos a hablar es el ahorro. Esto, a mi parecer, es fundamental. El hecho de estar en un momento de mi vida y saber que no tengo algo ahorrado me hace sentir insegura, no me da tranquilidad. Entonces los ahorros para mí son muy importantes y podemos ver dos tipos de ahorros. Los ahorros que son para metas sencillas o para emergencias. Para este tipo de ahorro nosotros usamos la alcancía que todos conocemos, que puede ser un tarro, un maranito, una cajita, lo que sea, donde ponemos moneditas de 500 o de 1000. Establecemos una meta para esa alcancía y vamos a decir que a fin de año la vamos a usar para X cosa, o simplemente estamos ahorrando ahí por si se presenta alguna emergencia. A veces tenemos nuestros ingresos tan medidos y si ocurre algo que mueva de alguna manera sus ingresos, de una vez se descuadra todo el mes, todo el año, toda la vida. Entonces lo mejor es tener siempre un ahorro de emergencia. Para metas más grandes y metas futuras también les tengo varias opciones muy buenas. La primera es la inversión en la bolsa. Aquí es bien importante la parte de la educación financiera juntos, ya que el mercado bursátil es bastante variable. A veces puede estar arriba, a veces puede estar abajo, a veces podemos ganar, a veces podemos perder. Entonces debemos estar claros en que este tipo de cosas pueden pasar, asesorarnos de personas que realmente sepan del tema, y lo que yo haría es hasta no estar completamente segura
y empapada del tema, no me involucro en eso. Pues en mi caso personal me gusta entender bien cómo está funcionando mi dinero, cómo es que voy a ganar o cómo es que perdí, y no que simplemente alguien me diga no, es que la bolsa cayó y perdimos tanto. Lo mejor, si quieren optar por esta opción, es que estén muy bien informados y asesorados. Otra de las opciones es una fiducia, que es como un ahorro e inversión a la vez. Esta modalidad la tienen todas las entidades bancarias, cada uno varía pues los porcentajes de rentabilidad. Ustedes podrían hacer un sondeo de cuál es el que más les favorece. Nosotros optamos hace unos años por una fiducia para ahorrar y poder comprar nuestros electrodomésticos. Entonces el banco que escogimos simplemente la abríamos con 50.000 pesos. Entramos en un acuerdo de cuánto iba a poner cada uno mensualmente. Entonces lo que hace una fiducia es, yo le doy mi dinero al banco, empiezo a ahorrar, a tener mi ahorro ahí, y ellos van trabajando con mi dinero. Por ellos usar mi dinero me van a dar un porcentaje de rentabilidad. Dependiendo de lo que pongamos en esa fiducia, pues vamos a ver una rentabilidad más alta o una rentabilidad más baja. Pero para tener ahorrado eso debajo de un colchón, pues preferiblemente lo ponemos en una entidad bancaria, que ellos la muevan, y al final cuando vaya a sacar mi dinero, pues así tenga 1.000 pesos de más, ya fue una ganancia porque yo no hice nada, simplemente puse el dinero ahí y lo puedo retirar cuando yo quiera. Para metas más grandes como una casa o un apartamento, traigo 3 opciones. La primera es el leasing habitacional. Este también está patrocinado, por decirlo así, por las entidades bancarias. Básicamente el leasing es un crédito hipotecario. Obtenemos este dependiendo de los ingresos que tengamos. Simplemente nos debemos acercar a una entidad bancaria junto con una certificación laboral en donde se especifican nuestros ingresos y una copia de la cédula. Ellos nos hacen el estudio y nos van a decir, bueno señor, nosotros le podemos prestar para que usted compre un apartamento de 300 millones. Bueno, con estos ingresos nosotros le podemos prestar el 60% de este inmueble, el 40% restante usted lo va a negociar con la persona que le vaya a comprar. Ese 60% usted lo va a poder diferir hasta por 20 años. En ese momento, si aceptamos el crédito, si es aprobado, nosotros podemos adquirir el apartamento, mudarnos, vivir allí e ir pagando mes a mes nuestra cuota al banco, que va a ser como nuestro arriendo, pero estamos poniendo en algo que a futuro va a ser de nosotros. En Colombia es muy común pagar arriendo y no tener una vivienda propia. Los quiero invitar a que hagan la cuenta de cuánto pagan al año de arriendo, y esto se está yendo, por decirlo de alguna manera, a la basura, porque estamos pagando y no tenemos nada propio. Claramente es el techo donde estamos viviendo, pero sería una mejor opción poder ir pagando ese arriendo y saber que estamos pagando algo de nosotros. Otro aspecto bueno que tiene el leasing habitacional es que ese inmueble pertenece al banco hasta el día que nosotros terminemos de pagar ese crédito. Hasta ese día vamos a tener que declarar renta, vamos a tener que pagar por ese inmueble que tenemos, si es que nos sale impuesto a pagar. Entonces digamos que puede ser algo bueno, porque si lo obtenemos en este preciso momento vamos a tener que declarar probablemente el año que sigue, mientras que con esta modalidad esto va a tardar unos años. Existe otra opción y es contactar directamente con alguna constructora y poder financiar con ellos el apartamento o la casa que vayan a adquirir, pero por lo general estas financiaciones son para proyectos que aún no han empezado. Entonces nosotros vamos a tener que pagar arriendo en un lugar y aparte ir pagando la cuota del apartamento. Si no nos queremos involucrar con ninguna entidad financiera y nuestros ingresos dan para eso, esta sería una buena opción. El segundo es el Fondo Nacional del Ahorro, también aplica para Colombia. Es una entidad en la que se puede hacer también un ahorro programado, creo que es 150.000 pesos mensuales, y después de un tiempo ellos también financian cierto porcentaje de la vivienda que queramos adquirir, si no es el valor completo, con sus propios requisitos y sus propias tasas. Esto es un fondo del Estado. Si a ustedes les da más confianza una entidad del Estado o una entidad bancaria, esta sería una buena opción. En la página del Fondo Nacional del Ahorro encuentran toda la información relacionada con el ahorro programado, con los fondos, con los subsidios, con todo lo que quieran averiguar. Incluso existen teléfonos si quieren llamar mejor, asesorarse de una forma más personal. La otra opción para adquirir vivienda son las cajas de compensación familiar, los subsidios que estas ofrecen. Para los que no saben qué es esto, en Colombia todos los empleadores o empresas que nos contratan a nosotros legalmente nos deben tener afiliados a una caja de compensación familiar. Entonces todas las personas que estén trabajando pueden optar por este beneficio. Absolutamente todas las cajas de compensación familiar en Colombia tienen el subsidio de vivienda. Este incluye vivienda rural, vivienda urbana, construcción o reforma. Estos subsidios son dados a familias y se aclara que se incluyen las familias unipersonales, pero ninguno de los miembros de esta familia puede ganar más de 4 salarios mínimos
o tener vivienda propia. Lo que debemos hacer es averiguar en qué caja de compensación estamos afiliados, revisar en la página, todos tienen la información muy completa acerca de cuándo empiezan las convocatorias, cuándo son las reuniones que ellos hacen, cuáles son los requisitos que deben cumplir, cuánto es el valor máximo del subsidio. Toda la información de verdad que está muy bien detallada. Pueden leer muy bien los documentos, apuntar las dudas que tengan, después comunicarse en vía telefónica para que les den respuesta a esas preguntas y empezar a reunir todos los documentos y postularse. Los que tengan esta oportunidad, de verdad, aprovechenla. Lo quinto, y ya para finalizar, son las deudas sanas. Lo ideal es que todo lo que quisiéramos comprar lo pudiéramos pagar en efectivo. Bueno, y digamos que no es tan ideal porque el tener deudas y cumplirlas, obviamente, nos hace tener vida crediticia sana, lo cual es bueno y beneficioso para nosotros. Aquí volvemos al punto de la comunicación y de estar en equipo, sabiendo qué nos conviene y qué no. Y por ejemplo, si otra vez hablamos de los electrodomésticos, sabemos que podemos incurrir en esa deuda porque ya medimos nuestros ingresos y sabemos que podemos pagarla, establecer cuánto vas a pagar tú, cuándo voy a pagar yo. Esto también puede ser para metas personales, que alguno del equipo quiera hacer, qué sé yo, una especialización. Entonces los dos pueden sentarse y hablar y decir, podemos endeudarnos, podemos hacerlo, lo pagamos entre los dos. Y el pago será a cuotas, algo que sea livianito, pero son deudas sanas, no son deudas que nos van a asfixiar después de un tiempo. Y bien, así termina el video del día de hoy. Espero que toda la información, o al menos un pedazo de ella, haya sido útil, que la pongan en práctica, que puedan averiguar e indagar un poco sobre las cositas que hablamos. No olviden que en este canal pueden encontrar información sobre contabilidad básica, ya sea específica para la carrera para estudiantes o cultura general, como estos videos. Para estar muy pendiente de ellos, simplemente tienen que suscribirse en el botón rojo de abajo y así también apoyan el contenido de este canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.